Mitos y leyendas. A la caza del tesoro pirata. En 1701, el Capitán Kidd fue ejecutado por piratería. Archipirata y enemigo universal de la humanidad. Pero con su muerte nació el misterio del tesoro escondido de Kidd. Kidd fue el único que enterró su tesoro. A lo largo de los siglos, muchos aventureros han intentado encontrar su tesoro. Nadie se esforzó más que el inglés Richard Knight. Fue poseído por el fantasma del Capitán Kidd. Esta es una historia de épicas travesías navales, riquezas inimaginables perdidas, compartimentos secretos encontrados y mapas del tesoro escondidos donde la X marca el lugar clave. Pistas hacia los millones enterrados. Le pregunté si de verdad lo había encontrado y me respondió que sí. Pero la temeraria expedición de Knight hizo que acabara en una cárcel vietnamita temiendo por su vida. Lo arriesgó todo por encontrar el legendario tesoro del Capitán Kidd. Richard Knight no era el típico cazatesoros. Nació en una tranquila ciudad costera de Inglaterra, pero no estaba destinado a llevar una vida tranquila y convencional. Richard Knight era una figura curiosa que no se parecía a nadie que puedas conocer hoy en día. Podría haber vivido en el siglo XIX, pero no creo que haya nadie como él en el siglo XX y menos ahora. Knight era un hombre joven a principios de los años 60, cuando se mudó a París. Como vividor que era, disfrutó de la ciudad y de lo que aquellos tiempos cambiantes tenían que ofrecer. Era un aventurero, un buscavidas. Creo que quería disfrutar de la vida. Quería verlo y experimentarlo todo. Pero Richard Knight era un artista, un actor, y no solo había ido a París para divertirse, sino para aprender del gran mimo francés Marcel Marceau. Incluso alcanzó cierto éxito en su carrera como actor. Knight consiguió un papel junto al gran Jacques Tati en su comedia Playtime, interpretando a un borracho. Pero nunca se quedaba mucho tiempo en ningún sitio. Era más feliz con una mochila a la espalda, sin ataduras, hacía lo que quería. En 1978, Knight viajó a Hollywood en un intento de impulsar su carrera de actor. No se imaginó que su vida estaba a punto de dar un giro radical, no gracias a un director de reparto, sino a las acciones realizadas por un hombre 300 años antes. El Capitán William Kidd. Kidd nació en Dundee, en la costa este de Escocia, alrededor de 1650. Pero fue en Nueva York donde se hizo marino. Básicamente empezó a trabajar desde abajo de grumete a capitán de navío. Se convirtió en uno de los capitanes más respetados de las Américas. En un giro inesperado, Knight descubrió que cuando el Capitán Kidd zarpó de Londres en febrero de 1696, no lo hizo como pirata, sino todo lo contrario, como cazador de piratas a las órdenes de un consorcio de ricos aristócratas y comerciantes ingleses. La floreciente economía de Gran Bretaña se basaba en gran parte en su comercio con la India. Los barcos de la Compañía Británica de las Indias Orientales habían obtenido pingües beneficios, pero la compañía tenía un problema cada vez mayor.
Los piratas. El desastre se produjo cuando un pirata inglés, el capitán Avery, se asoció a otros 5 capitanes piratas para atacar el convoy del Imperio Mogol de la India. Consiguieron un descomunal botín de más de $500,000 de monedas de oro y plata. Furioso, el emperador mogol tomó represalias. Su ejército atacó a la compañía y amenazó con poner fin al comercio entre Inglaterra y la India. El gobierno británico encargó al capitán William Kidd que atrapara a los piratas, no como oficial de la Marina Real, sino como corsario. Un corsario era alguien que tenía un barco y una tripulación al que otorgaban una licencia, una patente de corso para poder perseguir a los enemigos del país. Kidd fue puesto a las órdenes de un poderoso barco de 34 cañones, el Adventure Galley. La crisis era tan grave que la patente de corso que le otorgaba permiso para hacerse con los piratas, sus barcos y sus tesoros estaba firmada por el propio rey Guillermo III. Era un respetado y experimentado capitán de navío que pensaba que tenía la habilidad, el barco y la experiencia suficiente para cumplir su cometido. Además, Kidd tenía otro incentivo. Gran Bretaña estaba en guerra con Francia, así que podía tomar por la fuerza cualquier navío enemigo con que se cruzara. Confiado, el capitán Kidd se hizo a la mar con la esperanza de hacerse rico con su parte del botín que obtuvieran de los barcos capturados. La tripulación también estaba ansiosa. Era una de las oportunidades más lucrativas que se le podía presentar a alguien a finales del siglo XVII. La tripulación no tenía salario. Su recompensa era una parte de cualquier barco o mercancía requisada, un sistema que se llamaba sin botín no hay paga. Por una travesía de 18 meses a bordo del barco del capitán Kidd, cada marino esperaba cobrar entre 500 y 3.500 libras, mientras que el salario de un marino mercante era de 45 libras al año. Un marino medio podía reunir una pequeña fortuna de un buen reparto si el botín era muy lucrativo. La parte de un botín normal sería suficiente para que pudiera montar un negocio, comprar una taberna o una granja, pero era la mejor oportunidad laboral que se le podía presentar a un marino a finales del siglo XVII. Mientras la Adventure Galley rodeaba el Cuerno de África con los cañones preparados, Kidd esperaba encontrarse y conquistar barcos piratas en los famosos lugares que solían frecuentar en Madagascar y el Océano Índico. Pero se encontró con un grave problema. No estaban allí. Para cuando llegó al Océano Índico, todos los barcos con los que se había cruzado eran aliados, ingleses u holandeses. No pudo encontrar ni piratas ni franceses. Así que cuando los meses fueron pasando y la tripulación no consiguió ninguna recompensa, las cosas empezaron a torcerse. Al término de los 18 meses estipulados no habían abordado ningún barco pirata o francés. La tripulación quería abordar el siguiente barco con que se cruzaran, el que fuera. Querían hacerse piratas. Para calmar a su rebelde tripulación, enriquecer a sus poderosos patrocinadores de Londres y salvar su propio pellejo, Kidd necesitaba un milagro, un gran barco pirata o francés cargado hasta la borda. ¡Barco a la vista! Como si fuera una respuesta a sus plegarias, oyó un grito del vigía que indicaba que habían avistado un barco, un navío mercante de gran tamaño que transportaba una pesada carga. En enero de 1698 le tocó el gordo y encontró un barco llamado Quedagh Merchant, que transportaba valiosas sedas, oro y joyas. Una auténtica mina. Por fin había encontrado el barco adecuado. El Quedagh Merchant no era un barco pirata,
Pero cuando el capitán le enseñó los papeles franceses, Kidd pudo apoderarse del barco de forma legítima. Las riquezas a bordo del Quedagh Merchant están bien documentadas. Transportaba libras de oro, plata y joyas, así como un cargamento de la más fina seda y opio. En aquella época valdría 400.000 libras y hoy en día más de 60 millones. La caza del tesoro de Kidd había llegado a su fin. Ahora podía regresar a Nueva York, triunfante, y limpiar su reputación, demostrar que no era un pirata. Pero lo que pareció la salvación de Kidd resultó ser un desastre. En Nueva York, Kidd fue arrestado sin demora. El Quedagh Merchant no era un barco francés, sino que pertenecía a un poderoso comerciante indio. El capitán Kidd, que había sido enviado para dar caza a los piratas y calmar al imperio mogol de la India, no había sino empeorado la situación. Tras capturar su preciado navío, los comerciantes indios exigían la cabeza de Kidd. El gobierno británico estaba decidido a pacificar a los todopoderosos comerciantes indios y desesperado por salvaguardar el lucrativo comercio con el lejano oriente. Para comprar su libertad, Kidd les habló de un cofre del tesoro que había enterrado en una isla cercana. Cuando el gobernador de Nueva York, Lord Bellomont, lo desenterró, encontró 14.000 libras de oro y joyas, que hoy valdrían 2 millones. Pero Kidd no consiguió el indulto. El emperador indio quería acabar con Kidd, y el desafortunado capitán fue enviado de vuelta a Inglaterra para enfrentarse a un juicio por pirata y a la soga del verdugo. Aceleraron el proceso porque querían un veredicto, y uno en concreto, que Kidd fuera ahorcado. El 9 de mayo de 1701, el capitán William Kidd fue sentenciado a la horca. En un intento desesperado de escapar a su destino, se lo jugó todo a su mejor baza. Desde su celda en la prisión de Newgate, escribió una carta al gobierno en la que negociaba por su vida. Rezo con humildad que les plazca representar a la honorable Cámara de los Comunes. En mis viajes por las Indias he recopilado objetos y tesoros por valor de 100.000 libras, y es mi deseo que el gobierno pueda beneficiarse de ellas. Kidd afirmaba que había escondido otro tesoro mucho más valioso que ahora valdría 15 millones de libras, y que si le perdonaban la vida, les llevaría hasta él. Esa fue la chispa que encendería el fuego que ha consumido a muchos cazadores de tesoros desde entonces. Fue con esa carta cuando nació la leyenda del tesoro escondido del capitán Kidd. Estaba tan seguro del botín que había reunido que dejó claro que deberían colgarlo si no cumplía con su palabra. Si fracaso en mi empeño, no pediré más merced que ser ejecutado en cumplimiento de mi sentencia. Su desafortunado y humilde servidor, William Kidd. Sin embargo, el gobierno perdería una suma mucho mayor a 15 millones de libras en acuerdos comerciales con la India, y no mordió el anzuelo. Tenían que apaciguar a los indios mogoles con una ejecución pública. Siguiendo las órdenes del almirantazgo, el capitán Kidd fue llevado a orillas del Támesis en Wapping, Londres, para ser colgado entre las marcas de la marea alta y la baja. Pero su ejecución no salió según lo previsto. Cuando saltó de la escalera,
la soga se rompió. Debió pensar que era su primer golpe de suerte en 6 años, porque a menudo eso implicaba un aplazamiento legítimo. En el caso de Kidd, simplemente buscaron otra soga, le hicieron volver a subir por la escalera y le empujaron al olvido. Sin embargo, el almirantazgo consideraba que ahorcar a los piratas no era lo suficientemente disuasorio. El cadáver de Kidd fue encadenado a un poste del Támesis hasta que pasaran 3 mareas. El cuerpo, pintado con brea, estuvo 2 años colgado en una horca del estuario del Támesis como advertencia para que los marinos que lo vieran no se hicieran piratas. Pero la leyenda del tesoro de Kidd nunca moriría. Casi 300 años después, en Santa Mónica, al sur de la costa de California, Richard Knight se había obsesionado con la historia del misterioso tesoro enterrado de Kidd y estaba decidido a encontrarlo. Knight comenzó la búsqueda del tesoro en la Universidad de California, en la Biblioteca de Los Ángeles. En ese instante, su vida cambió para siempre. Se le metió una idea en la cabeza y desde entonces se centró en ella. Richard era muy raro en el sentido de que no le interesaba el dinero. Hacía referencia al valor del tesoro de Kidd, que serían incontables millones. Pero creo que lo que le atraía era la aventura. Al empezar la investigación, Knight descubrió que otros habían soñado con encontrar el tesoro de Kidd, y al igual que ellos, se enteró de que Kidd había dejado una serie de pistas. La primera pista del tesoro se remonta a 1929 en la costa sur de Inglaterra, en Eastbourne. Allí vivía Hubert Palmer, un soltero de mediana edad. Era un abogado retirado al que le encantaba coleccionar reliquias piratas. Un día, en 1929, llegó a sus manos un viejo secreter de roble que supuestamente había pertenecido al capitán Kidd. Tenía una placa de latón clavada en la que ponía William Kidd, Adventure Galley, 1696. Un día, mientras escribía, Palmer debió apoyar con más fuerza de lo normal en el secreter y uno de los rieles se rompió. Cuando Palmer lo examinó, vio que en un extremo, hecha con cera, había impresa una pequeña ancla. Supuso que debía haber algo en el interior, así que, con mucho cuidado, cogió la impresión de cera del extremo y dentro encontró un tubo de latón. Knight descubrió que lo que Palmer había encontrado envuelto en el tubo de latón era un pergamino, un mapa del tesoro. En él, una X marcaba el lugar clave, igual que en el libro La isla del tesoro. Pero había algo más. En la parte superior se leía Mar de China. A la izquierda había una brújula señalando al norte y debajo las iniciales de Kidd, WK. Palmer sospechó de inmediato que podía tratarse del escondite del tesoro de Kidd. Pero por supuesto, nada en el mapa indicaba dónde se encontraba. Lejos de indicarle la ubicación del tesoro de Kidd, el mapa de Palmer le permitió vislumbrar un fascinante misterio. Su cabeza hervía con preguntas.
sobre cómo resolverlo. Por suerte, en los años 30, Hubert Palmer había descubierto más pistas. A partir de entonces, Palmer dedicó gran parte de su tiempo y energía a poner anuncios buscando cualquier cosa relacionada con Kidd. Cualquier reliquia, cofre, caja, lo que fuera, con la esperanza de encontrar más pruebas de dónde podría estar la isla. Knight se enteró de que Palmer había puesto anuncios buscando objetos que pertenecieran a Kidd y que poco a poco los había encontrado. 3 años después de que Palmer encontrara el viejo secreter, le ofrecieron este cofre. El cofre pertenecía a un hombre náutico, el capitán Morgan, que afirmaba ser descendiente del famoso bucanero Sir Henry Morgan. Otro de sus ancestros amigos de lo ajeno había sido carcelero en la prisión de Newgate, y cuando Kidd fue ahorcado, se llevó el cofre. Se pueden ver grabados en una placa de latón en la tapa una calavera y 2 tibias cruzadas, así como la letra K. Al abrir el cofre, se asombró al ver que en el interior, bajo un falso fondo, había una calavera sobre una Biblia de yeso. Se cree que la calavera era usada para que la tripulación jurara su lealtad al capitán o a la corona. Ponían la mano sobre la calavera que estaba sobre la Biblia. Por desgracia, el falso fondo estaba vacío, pero había otra cosa misteriosa. Cuando Palmer le dio la vuelta a la tabla, descubrió un espejo. ¿Qué pintaba ahí? Palmer examinó el marco del espejo y descubrió que esta parte se quitaba con bastante facilidad. Y entonces era posible sacar el espejo así. Y he aquí que, emocionado, descubrió que había otro mapa. Knight, al igual que Palmer, se entusiasmó al comprobar que el contorno de la isla era casi igual al del primer mapa, pero este contenía más información. ...515 al sudeste, 50 al norte, 36 nordeste, 36 nordeste, rocas, 3 pies por 3 pies por 4. Knight estaba convencido de que eran indicaciones para llegar al tesoro, pero aparte de la pista Mar de China, no tenía ni idea de la situación de la isla. Ni latitud ni longitud. Necesitaba más. Por fortuna para Knight, Palmer tuvo otro extraordinario golpe de suerte, cuando 2 años después, si la longitud se leía 31-30 este, la isla estaría en Sudán. La marca antes del 31 podría ser un 1.
lo que situaría la isla en 131,30 al este, a 300 kilómetros de las Filipinas en pleno océano. Knight se dio cuenta de que tenía un gran problema con la longitud. Los mapas modernos que Knight estaba utilizando, el meridiano cero internacional pasa por el Observatorio Real de Greenwich, Londres. Pero entonces se dio cuenta de que en la época del Capitán Kidd había otros meridianos cero. Los franceses usaban el de París. Los españoles para explicar la necesidad de un detector de metales y levantar sospechas, Knight y sus patrocinadores decidieron pedir un permiso oficial para buscar minerales. Enviaron una carta desde la empresa geológica y minera del Pacífico australiano que terminaba por solicitarlo, pero no recibieron ninguna respuesta de los vietnamitas. El clima político de la Guerra Fría no dejaba a Richard Knight ningún medio legítimo para llegar a Hon Tre Lon. Poco a poco, sus patrocinadores le abandonaron. Le dejaron a su suerte. Todos sus inversores le abandonaron. Pero en lugar de pensar, bueno, no lo haré hasta que pueda organizarlo en condiciones, pensó, ¿qué demonios? Lo haré yo mismo. En junio de 1981, Richard Knight había decidido que la única manera de llegar a la Isla del Tesoro era organizando una expedición ilegal. El primer paso de su invasión personal era acercarse lo máximo posible a Vietnam. Decidió establecer su base en Bangkok, Tailandia. Aún así estaba a 480 kilómetros por mar de Hon Tre Lon, un viaje muy peligroso. Alquilar un barco que fuera lo suficientemente grande pero que pasara inadvertido y le pudiera dejar cerca de Hon Tre Lon sería complicado. Además, tenía que encontrar una tripulación que estuviera dispuesta a hacerlo. Entonces, Knight siguió el ejemplo del Capitán Kidd, ofreciendo una parte del tesoro, pero aún así no encontraba a nadie que se prestara voluntario para un viaje tan arriesgado. Hasta que un amigo le presentó a un joven estadounidense de 18 años, Fred Graham. Acabó encontrando a la persona perfecta, un joven fotógrafo que también quería vivir una aventura. Fred Graham se había ido de su casa en California con una cámara nueva para convertirse en fotógrafo de guerra. Pero sin experiencia, no pudo hacerse un hueco en la profesión. Estaba en un callejón sin salida, y la caza del tesoro de Richard Knight le ofrecía el tipo de emociones que andaba buscando. Knight le ofreció el 15% del tesoro. Graham negoció que su parte fuera un 40%. Cerraron el trato, pero igual que la tripulación de Kidd, si no encontraban el tesoro no conseguiría nada. La decisión de acompañar a Knight le saldría cara.
2 días después, a finales de mayo de 1983, Knight y Graham zarparon animados rumbo al Golfo de Tailandia. Knight había convencido a una tripulación local de que les llevara a su extraño destino, y así comenzó la aventura para desenterrar el legendario tesoro del Capitán Kidd. Tardaron varios días con sus noches en llegar a la isla que Knight había encontrado en los viejos mapas, pero parecía que la fortuna les sonreía. El Golfo era un lugar frecuentado por los verdaderos piratas del siglo XX. Knight y Graham iban bien equipados para buscar tesoros, con un detector de metales y material de excavación, pero no para evitar abordajes. Lograron pasar sin ningún incidente. Después de varios días en alta mar, Knight y Graham arribaron a su isla del tesoro. El descabellado plan de Knight parecía estar saliendo bastante bien. En la isla reinaba la calma, y Knight decidió esperar a que amaneciera para buscar el legendario tesoro del Capitán Kidd. Al fin y al cabo, llevaba esperándoles casi 300 años. Podría esperar una noche más. Lo que no sabía era que alguien más les estaba mirando. Los vietnamitas tenían un sinfín de preguntas para Richard Knight. ¿Quién era? ¿De dónde era? ¿Para qué era todo ese equipo? Recibían cualquier respuesta relacionada con la búsqueda del tesoro con incredulidad. Estaban convencidos de que era un espía estadounidense que trabajaba para la imperialista CIA. Si Knight no era capaz de echar por tierra la teoría del espionaje, se enfrentaría a un destino similar al del Capitán Kidd: la ejecución. El Capitán Kidd por lo menos tenía un tesoro con el que negociar. Knight no tenía nada. En más de una ocasión, cuando los militares le sacaron de su celda, Knight creyó que le iban a disparar. Los meses seguían pasando y Knight luchaba por mantener la cordura. Le dio una función a cada rincón de su celda. Uno para mirar al futuro y otro para mirar al pasado. Tras un año de cautividad, solo habían recaudado $2.000. Todavía les faltaban 8.000. Knight esperó. Una contribución especialmente generosa de un ciudadano británico afincado en California ha permitido que podamos liquidar el importe de la multa. A principios de agosto de 1984, Richard Knight recibió el mayor tesoro de todos. Su libertad.
En los años siguientes, la sed de aventuras de Fred Graham permaneció insaciable. Logró ganarse la vida como fotógrafo e irónicamente trabajó para la CIA durante el conflicto en El Salvador. Ahora se dedica a escribir thrillers políticos. Pero Richard Knight nunca dejó de buscar el tesoro. No pareció haberse arrepentido de lo que hizo, o al menos de haberlo hecho de una manera tan disparatada. Nunca abandonó su sueño, y eso lo sé porque la última vez que me despedí de él, se marchaba a China para buscar un patrocinador que le ayudara a retomar la búsqueda del tesoro. A Knight se le acabó el dinero y la suerte en China, por lo que llamó a un extraño para pedirle ayuda, a otro cazatesoros, George Edmunds. ¿Qué iba a hacer? Necesitaba dinero para salir. Así que accedí a enviarle algo de dinero si él me contaba toda la historia. Le pregunté si de verdad lo había encontrado y me respondió que sí. Edmunds nunca volvió a ver a Knight ni a su dinero. Richard Knight murió en Carlisle, al norte de Inglaterra, en 2002. Así que, ¿cuál es la verdad sobre el legendario tesoro de Kidd? No cabe duda de que enterró un cofre que contenía 14.000 libras y que fue encontrado bajo las órdenes de Lord Belmont, gobernador de Nueva York. Pero ¿qué pasa con la afirmación de Kidd de haber escondido 100.000 libras más? La pregunta es, ¿fue Kidd totalmente sincero en cuanto a la cantidad de oro y joyas que había enterrado? ¿Había pretendido Kidd guiar un barco a un tesoro escondido? ¿O era un último intento desesperado de salvar su vida? ¿Pretendía una vez en alta mar intentar escapar? Me sorprendería mucho si algún tesoro de Kidd llegara a salir a la luz. Creo que Lord Belmont consiguió hacerse con todo el botín. Pero parece que nada desanimará a un dedicado cazatesoros. George Edmunds cree que todavía hay un atisbo de esperanza. Cree que ha descifrado los mapas del tesoro de Kidd. Los mapas sí llevan a un tesoro que no tiene nada que ver con Kidd. Edmunds cree que ha localizado una nueva isla del tesoro a la que jamás han llegado otros cazatesoros. Al igual que Richard Knight y que cualquier cazatesoro serio, George Edmunds se guarda sus cartas en la manga mientras busca patrocinadores para su expedición. No puedo desvelaros dónde se encuentra la isla porque es el resultado de 8 años de investigación exhaustiva. Todo está ahí. La solución a las pistas de los mapas y la situación de la otra isla, qué contiene el tesoro y dónde está. Parece que los sueños de tesoros enterrados nunca mueren. Sigue ahí fuera. Estoy convencido del todo.